Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues esta noche vamos a hablar sobre las OBE, Out of Body Experience, de sus siglas en inglés, o experiencias fuera del cuerpo, que vendría a ser en español. Es un tema que está muy ligado a las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, no hablaremos hoy de este tema porque creo que aún así nos va a quedar un poco largo el programa de hoy. Pero como digo, siempre en una experiencia cercana a la muerte se suele partir de una experiencia extracorpórea. Bueno, pues OBE, Out of Body Experience. ¿Qué es esto? Pues si empezamos porque la propia ciencia no lo reconoce como un fenómeno a sí mismo, como una experiencia fuera del cuerpo, sino que más bien lo reconoce y lo cataloga como una patología, ya no empezamos bien. Digamos que esta noche no seré yo quien vaya a resolver aquí lo que es, porque ya digo, si ni siquiera la propia ciencia lo tiene claro, no seré yo. Pero sí creo que esta noche pues podremos aquí divagar, podremos aquí especular sobre qué puede ser e incluso contar alguna experiencia que otra de alguien cercano y concretamente mía, pues bueno, sin haber llegado demasiado lejos, pero también hay alguna que contar. Y entonces creo que es lo que podemos hacer aquí hoy. Bueno, pues desde luego en una experiencia fuera del cuerpo lo que siente el individuo es eso, siente que él sale de su propio cuerpo. Y cuando matizamos esto ya hay que decir que ya el individuo no es el individuo, sino que lo que sale es su propio yo astral. Si pasamos a un plano astral, lo que se encuentra en él ya es el yo astral. Y bueno, pues en ocasiones este yo astral puede ver el propio cuerpo físico de la persona, en otras ocasiones no, porque bueno, tampoco hay dos experiencias iguales, pero sin embargo, pues también hay que decir que sí nos podemos encontrar unos patrones, al igual que con las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues podríamos empezar diciendo que en una proyección astral, que también se le llama así, se puede realizar de una forma voluntaria o involuntaria. Voluntaria, pues generalmente partiría de una meditación. Una meditación donde el individuo pues, se pone en una posición de meditar, que bueno, una buena posición sería tumbado boca arriba, lo que es lo mismo de cúbito supino, y entonces a partir de ahí pues la respiración debe ser lenta. Bueno, hay distintas formas, distintas técnicas de meditar, pero que casi todas se basan en lo mismo, en una respiración lenta y profunda, con los ojos cerrados, por supuesto, en tomar conciencia del cuerpo como que pesa, como que se relaja o como que se siente hormigueo, a fin de cuentas para acabar olvidándonos de ese cuerpo. Y bueno, como digo, hay distintas técnicas, pero que nos llevan a lo mismo, a esa relajación del cuerpo, a ese aislarnos, olvidarnos de nuestro propio cuerpo al no mover nada. Y a partir de ahí, pues es cuando pueden ocurrir cosas o no. Si no ocurre a la primera, pues ya más adelante, con más práctica y más experiencia. Bueno, pues esta sería la forma voluntaria que digo. Luego estaría la involuntaria. Y en la involuntaria es cuando ocurre sin que el individuo lo haya pretendido. Entonces, en ocasiones ha oído hablar de lo que es esto, lo que es una experiencia fuera del cuerpo, una proyección astral, pero en ocasiones a lo mejor no ha oído nada y entonces pues puede entrar en pánico cuando nota que se eleva y que está viendo su propio cuerpo ahí abajo, pues la cosa puede ser fatídica. Y bueno, pues se dan casos de todos los tipos, desde luego. Si entras en Google, desde luego vas a ver experiencias extracorpóreas de todo tipo. En muchos casos la persona, el individuo o el yo astral se ve a sí mismo su propio cuerpo. En otras ocasiones le da por ir a la habitación de al lado, de acá para allá, como que flotara. Y en otros casos lo que se va es pues a la otra punta del mundo, ¿no? A lo mejor esta persona tiene familia, vete a saber dónde, y coge y de pronto empieza a visualizar a sus familiares. Luego resulta, y de esto como digo hay mucho en Google, y bueno, pues estas personas luego han llamado a su familiar y efectivamente llevaba la ropa con la que él lo ha visto, han hablado de lo que ha escuchado además, y lo que también se da en muchos casos es en operaciones. Durante una operación con anestesia general, por lo general con anestesia general, pues también suele ocurrir mucho que la persona sale y entonces se encuentra, bueno, pues se encuentra con el equipo médico, tal, y cuando le recuperan, cuando sale de la anestesia, luego suele comentar a los médicos, oiga, ¿no es verdad que ese doctor de allí hizo un chiste que no sé qué y tal, cuando además el bisturí lo cogió aquel y no sé cuántas?
Y el equipo médico suele confirmar que sí, pero claro, nada más que pueden confirmar eso. Porque a fin de cuentas, ¿qué ha ocurrido? Pues nadie lo sabe. Bueno, pues ocurre también previamente, o suele ocurrir previamente, a lo mejor alguna otra experiencia, algún otro fenómeno antes de la proyección astral, como puede ser la parálisis del sueño. Y aquí ni siquiera voy a entrar hoy tampoco, porque como digo, creo que no va a ser un programa corto, pero creo que da para hacer otro programa, por lo tanto lo dejaremos para el programa que viene, lo de la parálisis del sueño, porque además he visto en ocasiones, cuando se habla de este tema, cuando luego ves los hilos que se hacen en torno a este tema, hay mucha gente que tiene un concepto fatídico, nefasto, bastante horrible de lo que es la parálisis del sueño. Y puedo adelantar hasta el siguiente programa que no hay que tener miedo a esto y que no es un fenómeno paranormal. De esto sí se sabe más o menos en qué consiste y que consiste en una experiencia normal, y cuando sabemos por qué ocurre, pues digamos que podemos desenmascararlo un poco y perder ese miedo que se pueda tener. Bueno, y continuamos al programa de hoy. Bien, como decía, iba a contar alguna experiencia que me haya ocurrido a mí. Bueno, pues vamos a ir por una en la que no llegué a la proyección ni mucho menos, pero desde luego esto hay que contarlo. De esto hace mucho tiempo, yo tenía 20 años exactamente, o sea que ha llovido ya un poco. Y en esto que me había contado un amigo en cierta ocasión, que vio un anuncio en el periódico de cuando se buscaba trabajo a través del periódico, ¿os acordáis? O a lo mejor algunos no lo han vivido eso. Bueno, pues me contó que encontró un trabajo, fue allí y se encontró con algo muy raro. Alguien que para entrevistarte tenías que bajar a un sótano, quedabas en un edificio. Bueno, pues la entrevista se hacía en el sótano. La gente esperaba arriba y llamaba de tres en tres. Un grupo de tres llamaba. Y dice que les había cogido así de las muñecas el hombre y hacía algo así como... no, tú no vales, tú no. Y resulta que él pretendía coger un grupo de personas para focalizar, bueno, hacer una suma de energías de esas personas, focalizarlas en un punto del universo, recoger, rescatar esa energía para sus fines. ¿Cuáles eran esos fines? Pues yo que sé, él decía curar enfermedades y no sé qué. Aunque detrás de esto yo creo que había algo más. Bueno, el caso es que le digo a este chaval, digo, pues llámame cuando dice, no, es que ya no, cuando lo vuelvo a ver en el periódico te doy un toque y tal. Bueno, pues al cabo de los meses efectivamente me llamó y fuimos a hacer esa entrevista. Fuimos con uno más, íbamos tres, bueno. El caso es que bajaban de tres en tres los grupos, cuando me llaman a mí, pues me llaman con otras dos personas. Lo que digo, había que bajar unas escaleras a un sótano. Recuerdo que la gente, el hecho de bajar un sótano, pues como que le descuadraba tanto para hacer una entrevista, además que estaba a oscuras, con una bombilla al fondo por ahí abajo, o sea que había que bajar unas escaleras a oscuras. Yo como ya sabía lo que iba, pues claro, digamos que no me daba tanto reparo y entonces fui, cuando nos llamaron a los tres, empecé a bajar y cuando llego a la habitación donde había que entrar, miro y todavía no habían empezado ni a bajar las escaleras, estaba la gente pensándoselo, si bajaban o no bajaban. Bueno, pues entramos allí y entonces yo creo que tal vez por la decisión, pues este hombre directamente ya me echó el ojo y me dijo, toma tú, lee esto de aquí. Me hizo leer bueno, pues unos recortes de periódicos suyos donde se hablaban de los poderes paranormales que tenía. No voy a dar su nombre, que lo recuerdo, pero no voy a darlo, porque esta persona seguramente es posible que siga con vida a día de hoy. Y con el tiempo pregunté a personas dentro del mundo paranormal sobre este hombre y me dijeron que cuanto más lejos mejor, me vinieron a decir. Tampoco le conocían mucho, pero como que no tenía muy buena prensa dentro del mundillo paranormal. Así que preferiré no dar el nombre aquí hoy. Bueno, pues como digo, entro allí, me da esos recortes de periódico, me hace leerlos, porque fulano de copas resulta que tal, que cual, que no sé qué. Había partes que estaban borrosas, entonces cuando llegaba a ese punto él decía no sé cuántos, se ponía muy serio y como haciendo como que él podía ver a través de mis ojos, algo parecido, ¿no? Y no sé cuántas, no sé qué, y cuando yo titubeaba, porque claro, lo que yo tenía era una fotocopia, entonces había palabras que estaban muy mal, se veían muy mal, y cada vez que iba a titubear él decía no sé qué, no sé cuántos. Bueno, total, un poco show, ¿no? En ese sentido. Total que de los tres que estábamos, pues me eligió a mí para hacer ni más ni menos que una proyección astral. Bueno, pues me coge de las muñecas, me pregunta el signo antes, ¿tú qué signo eres? Digo, pues Escorpio. Ah, trabajo muy bien con los escorpios, sí, sí. Me coge de las muñecas, no se me olvida en su rostro porque
además de tener una perilla y tal, luego tenía los ojos a distinto nivel, uno más alto que otro, es curioso. Es curioso, pero en realidad todo físicamente tiene una explicación. La ambliopía simplemente puede conseguir el efecto de que un ojo quede más alto que otro. Cuando tienes un ojo vago, con los años de no emplearlo, pues suele bajar de nivel uno del otro. Bueno, no nos desviemos del tema y vamos a lo que vamos. Me coge de las muñecas y me dice, ¿a dónde quieres ir, Miguel? Se estaba refiriendo a ir de viaje, vamos, ¿a dónde quieres ir de cualquier punto del mundo?, me decía. Le dije, Melilla. Dice, ¿por qué? ¿Tienes alguna novia allí? Digo, pues no, tengo familia allí. Entonces, directamente, aquí cogido de las manos, me empieza a inducir a esta proyección astral, tal, dice, sientes una fuerza que te empuja hacia adelante, y notaba que él mismo, que me tenía de las muñecas, claro, yo estaba más o menos en posición de pie, con muy poca abertura de pies, con lo cual al menor movimiento me lo transmitía, ¿no? Bueno, pues decía, sientes una fuerza que tira hacia adelante, sientes una fuerza que te tira hacia atrás, y él sutilmente me iba empujando para adelante, para atrás. En esto que me empuja a la vez que se acerca, dice, empiezas a ver borroso, claro, normal, si me haces desenfocar, si te acercas tanto, da la impresión, si yo estoy enfocando a lo lejos te veré a ti borroso, y si te enfoco a ti veré borroso el escenario, ¿no? O sea, todo muy... Yo fijándome en este tipo de cosas, diciendo, este hombre tiene más trucos que una película de Fu Manchu. Bueno, pues total, en una de estas me dice, tienes un... sí, me hizo cerrar los ojos ya. Me dice, tienes una silla detrás de ti, siéntate. Esto lo interpreté como una prueba de fe. Digo, me voy a tirar detrás, porque obviamente si no la tengo, él lo que va a hacer es agarrar, me tiene agarrado ya, por lo tanto no me va a dejar caer al suelo. Entonces, como lo considero una prueba de fe, digo, bueno, pues vamos a tirarnos aquí. Y bueno, pues el caso es que empezó a inducirme a esa proyección. En un momento, bueno, ya estás fuera de tu cuerpo, estás viendo esta habitación desde arriba, no sé qué, vas por el Mediterráneo, ya estás viendo Melilla, Miguel, tal. Ellos no te pueden ver a tú, ves gente, ves personas, ellos no te pueden ver a ti. Vas a empezar a bajar, yo diciendo, me estoy metiendo en un lío muy grande, porque además era un hombre que tenía mucho carácter, tal, ¿no? Y esto de, no sé, decía, este hombre le tendré que decir en algún momento que, que todo esto no se ajusta. Bueno, y entonces cuando ya le parece bien, cuando ya tomé tierra, pues me dicen, Miguel, ¿dónde estás? De primeras no sabía ni qué decirle. Y me repite, muy bajito además, para no sacarme del trance sería, Miguel, ¿dónde estás? Digo, pues hombre, yo soy consciente de que estoy aquí ahora mismo. Buah, me soltó allí las manos, es que así no, no, así no. Lo que hago en la sierra, lo que hago en 5 minutos en la sierra, aquí me cuesta 2 horas, así no puedo hacer nada, patatín, patatón. Se pilló el hombre un rebote allí y me dijo, súbete para arriba, no cuentes nada a los que están arriba, que luego te llamaré otra vez cuando acabe con todos, tal. Se empeñó en trabajar conmigo de alguna forma. Y cuando subí arriba, pues bueno, esperé a que salieran todos, me volvió a llamar. Bueno, y lo primero que me pregunta, ¿tú qué es lo que tomas? ¿Qué tomo de qué? Sí, sí, ¿qué droga es la que tomas? ¿Qué droga? Digo, si no fumo ni nada. Dice, no, pero es que si tú te has dormido, es imposible que no hayas hecho el viaje astral. Digo, yo no me he dormido. Ah, ¿que no? Pero es que entonces, ¿qué es lo que has hecho? Pues yo qué sé, yo he seguido lo que usted me decía. ¿Pero por qué te has sentado? ¿Pero por qué? Pues hombre, usted me decía siéntate detrás de tal, pues yo he hecho lo que usted me decía. Bueno, es que aquí no, es que aquí tardo 2 horas en lo que allí 5 minutos. Bueno, el caso es que quería que me fuera luego a la sierra, a un chalet que tenía. Me llegó a llamar a mi casa, por aquellos tiempos no había teléfonos móviles y bueno, pues en definitiva no fui y conocí a una persona más adelante que sí que fue y aquello era muy surrealista, pero nos estamos yendo a mucho programa y creo que voy a pasar a una experiencia que le ocurrió ni más ni menos que a mi abuelo. Y esto fue por el año 73, creo recordar, 73-74. Le operaban de cataratas, de la vista. Tengo que matizar que mi abuelo había perdido un ojo, el izquierdo, porque se golpeó en un accidente que tuvo y entonces en el hospital, no sé si se hizo un glaucoma o algo parecido, creo que no es exactamente glaucoma, pero le dijeron que para que no se pasara al otro ojo y perdiera la vista de los dos, tenían que cortar el nervio óptico del izquierdo. El caso es que había perdido el ojo izquierdo, vale. Pues entonces le estaban operando el derecho de cataratas, ya era mayor y tal, tenía cataratas.
Bueno, pues recuerdo que luego él contaba que después de la operación le dijo a los médicos: he visto la operación divinamente con ese espejo que tenéis arriba. Y los médicos le dijeron: no hay ningún espejo arriba, en el techo no hay nada. Y él pues seguía insistiendo: yo vi la operación divinamente. A mí me dijeron que no, pero ahí arriba había un espejo. Me parece muy interesante la experiencia que le ocurrió a mi abuelo, porque vamos a analizarla. Él no está diciendo que se vio desde arriba ni nada parecido, porque él no conocía este tipo de fenómeno. Luego estamos ante un caso en el que una persona, digamos, no está contaminada porque le hayan contado historias de proyecciones astrales. Él nunca había oído hablar de esto. Entonces, él decía que se había visto divinamente toda la operación desde arriba. Primer punto, le estaban operando con anestesia general, porque a día de hoy la operación de cataratas es muy sencilla. En un cuarto de hora aproximadamente tienes un ojo operado ya. Pero en aquellos principios de años 70, pues por lo visto utilizaban anestesia general. Entonces, primer punto, estaba anestesiado con anestesia general, por lo tanto estaba fuera de combate. Segundo punto, hemos dicho que el ojo izquierdo pues no le funcionaba. Pero es que el derecho, que es el único que le funcionaba, lo tenía con cataratas. Primer punto, lo tenía con cataratas. Es decir, el cristalino totalmente opaco, como para ver nada si hubiera habido un espejo. Segundo punto, cuando le retiran el cristalino, pues sin cristalino tampoco va a haber nada, porque ahí están retirando una lente. El cristalino es una lente con cierta graduación, que antes lo que hacían era ponerte una gafa con 12 dioptrías, creo que eran aproximadamente una lente convergente de 12 dioptrías para compensar ese cristalino. O sea que ni con él ni sin él podía ver divinamente nada. Pero es que luego, si hubiera habido un espejo encima de él, lo que hay son las luminarias que hay en un quirófano. O sea que entre medios estaría interpuesta toda esa luminaria. Tampoco se hubiera visto a sí mismo si en el techo hubiera un espejo. Y por otra parte, el médico que está operando allí con sus manos, pues también, o sea, no hubiera podido ver nada. Y sin embargo él decía: yo vi divinamente mi operación. Yo era un niño, entonces yo pues no le di solución hasta que no oí hablar de estos asuntos de la proyección astral. Y entonces lo vi claro. Y yo decía: lo que tú viste fue tu cuerpo desde arriba. Y entonces, como nunca habías oído hablar de eso, pues resulta que la explicación que le diste fue que había un espejo ahí arriba en el techo. Bueno, pues creo que podemos pasar alguna de mis experiencias, que por ejemplo he tenido muchas sobre parálisis del sueño, pero hemos dicho que no tocaremos hoy eso, sino que lo dejamos para el siguiente programa. Y hablo además en tiempo pasado, he tenido, porque ya no me vienen ocurriendo ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos. Y obedece también a que llevo muchos años, más de 20 yo creo, sin echarme la siesta. Y resulta que era en la siesta donde más me venían ocurriendo ese tipo de fenómenos. Tanto de parálisis de sueño como incluso lo que yo percibía como un principio de proyección astral. Luego con el tiempo he escuchado a algunos especialistas de este tema decir que este tipo de fenómenos ocurren mucho en personas que duermen boca arriba. O sea que si a ti te está ocurriendo y por ejemplo tienes parálisis del sueño y es algo que te desagrada o tal, seguramente si analizas seas una persona que duerme boca arriba. Si pasas a dormir de lado, cuando te cambias de uno pasas al otro, seguro que se corregiría, seguro que no vuelves a tener experiencias de ese tipo. Bueno, pues a un margen. Ya he dicho demasiado porque quería dejar este asunto para el programa que viene. Como decía, he tenido muchas experiencias de parálisis de sueño y luego alguna que otra en la que sentía un zumbido tremendo. Entonces, esto lo asocio al principio de la proyección astral, porque de hecho alguna vez he visto que sí, que puede ser el principio, ¿no? Cuando quieres salir, cuando el yo astral quiere salir, entonces hay ocasiones en las que lo hace de golpe y otras ocasiones en las que no, y cuando estás a medio que sale que no sale, lo que oyes es un zumbido y lo oyes en el cerebro además. Y es un zumbido muy parecido al de la alta tensión, al de un arco voltaico, algo así pero en el propio cerebro. Entonces es algo que, bueno, para empezar, el miedo que te puede dar en ese momento de que de buenas a primeras estabas durmiendo y de pronto estás metido en un ruido tremendo. O sea, escuchar eso dentro del cerebro es bastante fuerte. Por lo tanto, las primeras veces que me ocurría, pues salía inmediatamente, me despertaba o lo que fuera, sí, solía despertarme. Pero cuando lo fui asociando a que podía ser un principio de proyección astral, pues dije, voy a intentar alargar esto. Y entonces cuando me volvía a ocurrir, pues lo alargaba. Pero claro, en esos momentos, cada segundo,
parece una hora, vamos a decir, porque estás alargando una situación en la que no sabes qué va a ocurrir después y lo que digo, con un ruido insoportable, que realmente dices, venga, vamos a ver si lo consigo, pero si no puedo seguir oyendo este ruido porque es ensordecedor, aunque como digo lo oyes con el cerebro, pero bueno, un gran ruido. Para que te hagas una idea, ¿cómo describiría yo este ruido? He dicho antes que como un arco voltaico, pero hay una película, Ghost concretamente, la de Patrick Swayze y Demi Moore. Bueno, pues esa película cuando la vi en el año 90, a mí ya me habían pasado este tipo de experiencias, y cuando vi determinadas escenas me recordó, sin ser lo mismo, pero me recordó muchísimo a lo que estoy diciendo. Y es cuando el fantasma en cuestión, Patrick Swayze, pues va a entrar al metro y en esto que pasa por el torno, cada vez que interactúa con materia, hacía un ruido concreto, ¿lo recuerdas? From your gut, like I told you. Give it time. What else have you got? Pues cuando vi esta película en el 90 me fijé en este detalle porque me llamó mucho la atención este efecto de sonido y lo asocié a que lo habían cogido precisamente al interactuar la materia con la energía con la materia, el ente, el espíritu con cualquier tipo de cosa material. Y dije, fíjate cómo se han documentado y por ahí tienen que ir los tiros. Porque, bueno, pues tendría sentido, ¿no? Que si tenemos un yo astral, un alma, llámale como quieras, una esencia, que como algunos dicen podría estar alojada en la glándula pineal, por ahí adentro. Y si tiene que salir, pues hasta que está fuera interactúa con lo que es el casco, ¿no? Con el cráneo. Habría una interacción, energía-materia. ¿Por qué no? Podría ser lo que yo escuchaba, ese gran chasquido, ese gran zumbido. Zumbido, vamos a decir, como de arco voltaico. Pues nunca conseguí llegar hasta el final. La verdad es que conseguí alargar mucho, no sé cuántos segundos, pero un buen rato ese ruido y nunca lo conseguía. Nunca conseguía nada más, así que no llegué más lejos. Sin embargo, hace no mucho, hace como un año y medio aproximadamente, tuve un sueño, un poco psicodélico el sueño. Resulta que llego a un sitio donde había 3 personas, 2 hombres y una mujer, concretamente. Había unas cabinas como las cabinas de teléfono que se utilizaban antes. Entonces, como que los 4 sabíamos a lo que yo había ido ya, ¿no? Llego allí donde están esas cabinas y me dicen, tienes que pasar y dejar el cuerpo fuera. Ellos se meten en su cabina y yo entro en la mía. Digo, ¿y ahora qué pasa? No pasa nada. Y me dicen, tú eres el inteligente, que tenías que dejar el cuerpo fuera. Entonces hago así, ¡buas! Y de pronto echo el cuerpo para afuera y la cabeza se me va al suelo totalmente. La perspectiva era, pues, de estar en el suelo y lo primero que pensé fue, si entra alguien a la cabina ahora, me pisa la cabeza. Eso fue lo que pensé. Cuando después de pensar esto, me empieza a dar vuelta la cabeza como una centrifugadora. Bueno, en ese momento pegué un grito, y pegué un grito en la vida real porque lo escuché. Ya digo que, acostumbrado a manejar los sueños conscientes, también distingo este tipo de sensaciones y sé que pegué un grito real. Vale. Entonces, bueno, aquella cabeza parecía una centrifugadora, dando vueltas y vueltas y más vueltas, hasta que de pronto, al cabo de unos segundos, noté como entrar en suspensión y automáticamente salir de aquí abajo una especie de algo, hacer así, y entrar en suspensión en ese momento. Ese algo a lo que me refiero era algo parecido a un esqueleto sin ser esqueleto y podría ser, yo que sé, de tipo filamentoso y a la vez iluminado. ¿Que podría decirse el yo astral? No lo sé, no lo sé. Yo creo que no, yo creo que era un sueño. Entonces pienso que era mi percepción de lo que podría ser un yo astral, probablemente, ¿no? Pero desde luego el sueño fue rarísimo porque desde luego pasé a otro estadio, de eso no tengo la menor duda, porque de estar dormido de pronto la cabeza a dar miles de vueltas por minuto,
a suspenderme y a salir aquello. No sé en qué estadio estaría, desde luego era un estadio placentero, un estadio del que no quería salir, pero entonces me di cuenta de una cosa, y es que yo no vivo solo. En ese momento, pues razoné, en ese momento en el sueño, que alguien en la vida real me podía abrir la puerta de la habitación, y pensé yo, debo estar en un estado muy profundo como para que me abran de golpe la puerta o algo así, y entonces salí de ese estado. Volvió a guardarse ese, vamos a decirle yo, astral, aunque no estoy pretendiendo que esto fuera una proyección astral, pero bueno, lo que fuera, volvió a su sitio. Salí de aquella cabina, las otras personas salieron corriendo, yo iba detrás. Yo iba detrás, y en ocasiones lo que ocurre en los sueños es que tomo impulso y empiezo a flotar hacia adelante. Volar no vuelas exactamente, sino que es una especie de como en una piscina cuando haces eso mismo, una flotación en el aire. Y al final no podía cogerles, y me acuerdo que a gritos le pregunté a la chica algo de, oye, pero ¿esto qué era? No sé qué. Yo le pedía explicaciones de qué había sido eso, y me respondía algo así como que ya lo entenderás más adelante, y ahí se quedó la cosa. Ha pasado ya más de un año y desde luego yo sigo sin entender lo que pasó. Y bueno, me gustaría entenderlo, o mientras tanto podemos pensar que fue un sueño, pero uno de esos sueños que te llevan a uno de esos estadios que están por debajo del subconsciente. Hay que recordar que por debajo del subconsciente hay estadios. Entonces vete a saber a dónde bajé yo en aquel sueño. Bueno, creo que, como decía, nos hemos extendido un poco esta noche. Como decíamos antes, dejaremos el de la parálisis del sueño para el siguiente. Y algo me dice que voy a encontrarme más de un comentario, más de una opinión más abajo al respecto de este asunto, que generalmente el que más y el que menos hemos tenido alguna experiencia de este tipo. Espero ver esa opinión tuya. Nada más decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.